En este video vamos a explicar cómo resolver un ejercicio del primer parcial del CBC. El ejercicio que vamos a explicar es el siguiente. Tenemos CAF, la función lineal, cuyo gráfico es la recta de pendiente menos 5, que pasa por el punto 2 menos 9. Bien, vamos a detenernos en esta primera parte. F, función lineal. Bien, básicamente vamos a trabajar con este tipo de función. Tenemos que recordar la condición de pendiente, la condición de ordenada al origen y la condición de un punto que pertenece a una función lineal. Dice, cuyo gráfico es la recta de pendiente menos 5, acá nos da un dato, pendiente menos 5, y un punto que pasa por esa recta, un punto que pertenece a esa recta o esa función lineal, el punto 2 menos 9, es decir, donde x vale 2 y donde y vale menos 9. Y dice, tenemos eso, la primera parte, la función lineal con la pendiente y el punto. Dice, si A un conjunto o un intervalo de puntos, ¿sí? Donde tenemos que hacer la interpretación de este enunciado algebraico. A, donde están los números o el conjunto de números o de puntos pertenecientes a los reales que cumplan que cumplan con esta condición, donde la función obtenga resultados menores a menos 3, donde la función sea menor a menos 3. Bien, entonces el conjunto o subconjunto que nos pide tiene que estar compuesto por todos aquellos números reales que cumplan con esta condición, que cumplan que la función x, la que estamos hablando acá, que no sabemos quién es, la función f, mejor dicho, no sabemos quién es, pero tenemos algunos datos, y que obtenga resultados menores a menos 3. Y nos da 4 posibles respuestas, 4 posibles resultados. Bueno, nosotros vamos a resolver el ejercicio y vamos a encontrar el resultado correcto, es decir, el intervalo o el conjunto correcto que cumpla con esta condición y que pertenezca a la función f. Para empezar, vamos a analizar y vamos a ir resolviendo por parte. Nosotros dijimos que teníamos estos datos. Tenemos la pendiente menos 5 y el punto 2 menos 9. Y además, por otro lado, teníamos el intervalo o el conjunto que teníamos que obtener. Vamos a empezar por esta primera parte. Lo primero que tenemos que encontrar es la expresión o la fórmula que representa la función f. ¿Quién es f en este caso? F sabemos que es una función lineal, ¿sí?, que tiene como datos la pendiente y el punto. Básicamente eso es lo que sabemos. Una función lineal estaba compuesta por una pendiente y una ordenada al origen. Nosotros vamos a utilizar estos datos, lo vamos a anotar acá. M representa la pendiente y F2 es igual a menos 9. Cuando en la función a la X la reemplazamos por 2, obtenemos como resultado menos 9, que es un punto que obtenemos como dato. Para encontrar quién es F, tenemos que ir a la expresión general de una función lineal. Fx igual a pendiente por x más ordenada al origen. Reemplazamos en esta expresión fx, ¿sí?, es menos 9, pendiente igual a menos 5, x en este caso es 2 y la ordenada no la tenemos. Busquemos, despejemos para obtener la ordenada. Menos 5 por 2 menos 10. Fíjense, en menos 10 lo pasamos sumando y nos da que la ordenada va a ser igual a 1. Obtuvimos la ordenada, ya conocíamos la pendiente, entonces ahora podemos indicar quién es f. La función f va a ser igual a menos 5 por x más 1. Y ahora sí sabemos quién es f. ¿Quién es la función f? La función f es una función lineal cuya pendiente es menos 5 y cuya ordenada al origen es 1. ¿Sí? Recuerden que cuando teníamos que encontrar quién representaba una función lineal, necesitábamos obtener estos dos datos, ¿sí? Acá tenemos la expresión general. Necesitamos la pendiente y la ordenada al origen. El punto, ¿sí?, que nos daba el ejercicio, que decía que pertenecía a esa función, era un dato que nos iba a servir para encontrar la función f. Una vez que tenemos f, vamos a la segunda parte del ejercicio, ¿sí? Los números pertenecientes a los reales, tal que la función obtenga resultados menores a menos 3.
Entonces, vamos a reemplazar a fx por menos 5x más 1. Fx es igual a menos 5x más 1. Entonces, acá en esta expresión nos va a quedar menos 5x más 1 menor a menos 3. Reemplazamos a fx, ¿sí?, por la expresión de f, por la función lineal, menos 5x más 1. Nos queda una inecuación. Resolvemos esta inecuación. Esto que está sumando lo pasamos restando. Nos queda menos 5x menor a menos 4. Y ahora acá es importante. Pasamos el menos 5 dividiendo. Y recuerden que cuando pasamos un número, ¿sí?, negativo dividiendo, cambiamos el signo de la desigualdad. Nos queda x mayor a menos 4 sobre menos 5. Por lo tanto, x va a ser mayor a 4 quintos. Nuestro intervalo o nuestro conjunto de solución van a ser los números mayores a 4 quintos. Es decir, los números que están de 4 quintos hacia infinito. Bien, desde 4 quintos hacia más infinito. Esta sería la solución del ejercicio que nos proponen acá en este parcial del CBC de la UBA. Fíjense que por medio de la interpretación, recordando cómo se obtenía, ¿sí?, una fórmula de una función lineal, después lo único que hicimos fue reemplazar. Acá marcamos los datos que teníamos, reemplazamos, obtuvimos la ordenada al origen, obtuvimos la función f y luego reemplazamos f en la inecuación del intervalo que teníamos que encontrar. Bien, resolvimos y nos dio que x van a ser los números mayores a 4 quintos. Es decir, los números que están de 4 quintos hacia la derecha. Desde 4 quintos hacia infinito positivo. Veamos ahora rápidamente cómo se puede resolver esto en forma analítica. Una vez que tenemos la función f, ¿sí?, la podemos graficar en un sistema de ejes cartesianos. Lo primero que ubicábamos era la ordenada al origen sobre el eje y. Luego lo que hacíamos era tomar la pendiente, ¿sí? Podemos hacer una tabla de valores también si queríamos, pero esta era una forma más rápida. Tomar la pendiente, debajo de este menos 5 habría un 1, nos querríamos un lugar hacia la derecha, y después, como acá tenemos menos 5, ¿sí?, nos desplazábamos 5 lugares hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Fíjense, ordenada al origen y después la pendiente, 1 hacia la derecha y 5 para abajo. Y también podíamos ubicar el punto 2 menos 9 si queríamos. El punto 2 de x menos 9 de y, acá abajo. Bien, ahí podemos graficar la recta que representa la función f. Nosotros en el enunciado teníamos el intervalo de números, ¿sí?, que cumplía con esta condición, donde la función obtenía resultados menores a menos 3. Fíjense, acá lo marqué. Acá está menos 3, la función, ¿sí?, parte de acá. Si yo quiero ver todos los que obtengo donde la función es menor a menos 3, es toda esta parte, es todo este intervalo, desde menos 3 para acá. Es decir, desde este valor, que sería 4 quintos, para la derecha. De acá para la derecha, todos mis resultados van a ser menores a menos 3. Todos mis resultados van a cumplir con esta condición. La función f, desde acá, ¿sí?, fíjense, siempre va a obtener resultados menores a menos 3. Este sería, ¿sí?, un análisis gráfico. Espero que este video les sea de utilidad.